¿Sabes qué son las métricas sandía? Ten cuidado, porque a lo mejor crees que estás obteniendo grandes resultados, pero en el fondo puedes tener grandes pérdidas. Atentos en este episodio, porque acá te traigo información de lo que son las métricas sandía. Bienvenidos al podcast radio de Emerson Ramírez. Motivación, coaching, crecimiento personal y acción en la red. Bienvenidos supervendedores campeones a este nuevo episodio de el podcast radio para los supervendedores de hoy en día. Hoy tengo un tema maravilloso, pero antes quiero invitarte a que les des allí a la campanita para que te suscribas al canal, para que puedas enterarte cuando hay nuevos episodios y por supuesto para que te sigas enterando de todo lo que montamos por acá, para que lo compartas, para que los descargues y sigamos haciendo crecer esta comunidad de vendedores campeones. Hoy te quiero hablar de las métricas sandía o métricas vanidosas, así que para la oreja y conéctate con esto que seguro te va a interesar. Escucha lo que quieres saber en podcast radio de Emerson Ramírez. Como muchos de ustedes ya saben, yo trabajo por allí no solamente con vendedores y capacitando en ventas, sino también trabajo un poco con metodologías ágiles, especialmente con OKR, Objectives and Key Results. Y allí nosotros manejamos, cuando hacemos todo nuestro tablero de objetivos y resultados clave, empezamos a ver en los resultados claves precisamente si alguno de ellos me va a arrojar lo que llamamos una métrica vanidosa o una métrica sandía. ¿A qué le llamamos métrica sandía o métrica vanidosa? Primero se le llama vanidosa porque normalmente si la logramos nos genera una gran satisfacción, nos genera una gran alegría, nos sentimos como triunfadores, como que logramos grandes cosas. Pero es posible que cuando tú vas a ver otras métricas que son impactadas por ella, es posible que estén en rojo. También se les llama métricas sandía precisamente por eso, porque a lo mejor en tu tablero los números se ven en verde, o sea, como números que fueron logrados, pero detrás de ellos puede haber números en rojo. Te he hecho este cuento porque a veces, por ego, por ganas de triunfar, por muchísimas cosas, los vendedores generamos este tipo de métrica. Decimos, bueno, pero yo cerré tantos negocios o yo generé tantos miles de dólares o de euros, y resulta que cuando vemos la operación a detalle, nos vamos en profundidad y vemos otras métricas que son impactadas por esta, es posible que estén en rojo. Me voy a explicar de la mejor manera. En las redes sociales suele haber muchas métricas vanidosas, métricas que nos llenan de ego. Por ejemplo, los likes o los comentarios, que nosotros decimos, ay, mira, mucha gente me comenta, o mucha gente le da muchos likes, o tengo muchos seguidores. Todo eso son métricas vanidosas. Sentimos que lo estamos viendo bien, pero realmente lo que necesitamos ver es el porcentaje de engagement, qué capacidad tenemos de enganchar, de conectar con el público. Yo puedo tener muchos likes, pero si no tengo engagement con mi público o suficiente porcentaje de engagement, la métrica vanidosa no me sirve porque está dañando mi comportamiento en las redes. Ahora bien, yo voy a hablar sobre las métricas en ventas. Muchos de nosotros cuando cerramos varios contratos o cuando generamos mucho dinero nos sentimos los mejores vendedores y estamos así infladitos como un cinnamon roll. Pero resulta que posiblemente detrás de eso haya métricas vanidosas o en rojo. Por ejemplo, yo siempre cuento este cuento. Cuando estuve en Acapulco, tenía un vendedor que constantemente me decía, yo llegué a hacer una capacitación y había un vendedor que me decía que le iba muy bien, que él había cerrado 3 ventas ese mes y que había generado platica y que se sentía muy bien, y 3 ventas y cada vez que me veía me recordaba las 3 ventas. Me va muy bien. Claro, este muchacho ganaba $1,500 por venta, o sea que en el mes él había generado $4,500 libres de polvo y paja para su bolsillo. Pero en algún momento yo le dije, ven acá, siéntate. Y le dije, ¿cuántas personas o cuántos prospectos debiste atender para generar esas 3 ventas en un mes? Y él fue muy sincero. Me dijo que él atendía más o menos 1 punto y algo de prospectos día. O sea que en un mes él había atendido más o menos a 40 prospectos. Y automáticamente mi pregunta hacia él fue, ¿qué pasó con los otros 37? Estás dejando mucho residuo en tu proceso de ventas. Lo que quiero decirte es que tu métrica es vanidosa. Te estás quedando con las 3 ventas, pero no estás viendo las 37 que dejaste de hacer. O sea, tu porcentaje de conversión o tu tasa de conversión de prospectos es muy pobre y está en rojo.
Y ahí es donde te tienes que concentrar, porque aunque te quedes con 3 triunfos, tienes 37 fracasos y tu porcentaje o tu tasa o tu capacidad de convertir prospectos en ventas reales es muy bajo y es una métrica que está en rojo. Eso es muy común en los vendedores. Escuchas Podcast Radio de Emerson Ramírez. ¿Conoces a EDVE, la Escuela de Ventas de España? El auspiciante de este podcast es la Escuela de Ventas de España, la comunidad de expertos en ventas de habla hispana más grande del mundo. Somos globales, estamos en Latinoamérica, en España y en Estados Unidos, con más de 35 embajadores reconocidos a nivel internacional, más de 15,000 personas en nuestra comunidad, una bolsa de trabajo especializada para vendedores. Y nos orgullecemos de dignificar la maravillosa tarea de ser vendedor. EDVE, la Escuela de Ventas de España. Somos más que una escuela de ventas. Continuamos hablando de estas métricas vanidosas, estas métricas sandía, que son verdes por fuera pero rojas por dentro. Hace poco me tocó hacer una consultoría con una empresa y estaban orgullosos de su expansión, de haber abierto varias oficinas y que ellas estaban ya y que su marca se estaba viendo. Pero cuando fuimos a ver otra métrica, porque la métrica de expansión se cumplía, pero cuando fuimos a ver la métrica de los costos de expansión y de operación, eran exageradamente altos, casi que llegando a números rojos tendiendo a la quiebra. Este es otro ejemplo de las métricas sandía. Ahora bien, muchos de ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo podemos hacer ante las métricas sandía? Porque siempre o posiblemente en muchas oportunidades, cada vez que nosotros lleguemos a una meta, debe haber una métrica que se va a ver afectada. No necesariamente tiene que ser así. Una buena operación debe llevar el control de todas las métricas, sobre todo en ventas, donde tendemos a involucrar muchos porcentajes de costos, tasas de conversión, tasas de cierres, velocidad de ventas, tickets promedios. Entonces debemos controlar cada una de esas métricas. ¿Qué te recomiendo? Que sobre cada métrica de logro que sea importante para ti, le coloques una métrica controladora. Quiero decir, una métrica que controle que ésta no se lleve otros números a rojo. Te voy a dar 2 ejemplos. Uno de ellos me pasó con un cliente en Colombia, a quien le pregunté, ¿cómo pagas tus comisiones? Y me dijo, yo pago las comisiones a los vendedores de una forma bifactorial. Quiero decir, inciden 2 factores. ¿Por qué? Porque uno me va a controlar el otro. Yo digo, ¿cómo así? Cuéntame un poquito. Entonces Juan, que se llamaba el director, me dijo, Emerson, un vendedor debe vender 100 millones de pesos, pero al 30% de cierre. Deben cumplirse esas 2 métricas. Y yo le dije, bueno, pero ¿cómo así? Si el vendedor llega a 100 millones de pesos y cierra al 25%, agarró una hoja y me dijo, entonces él cobraría solamente el 95% de su comisión. Y yo le dije, ya va, un momento, ¿por qué? Porque quiere decir que él me está quemando muchos prospectos, me está dejando mucho residuo en el proceso de venta. Yo dije, perfecto. ¿Y qué pasa si el vendedor llega a 90 millones de pesos, pero cierra al 40% de cierre? Me dijo, bueno, más o menos va a cobrar un 93% de su comisión, no la cobra completa. Yo dije, ¿pero por qué? Sencillo, porque está bajando su ticket promedio. Está vendiendo a muchas personas, pero a un precio muy bajito. Necesito que ambas métricas se cumplan. Lo interesante de esto es cuando le pregunto, ¿qué pasa entonces si él vende 110 millones de pesos a 40% de cierre? Entonces me dijo, entonces él cobraría 105% de su comisión, o sea, un poco más de lo que le corresponde. Esto es un buen ejemplo de cómo controlar métricas rojas, métricas sandía, o métricas que por detrás pueden estar afectando alguna parte de tu operación. ¿Qué te recomiendo? Siempre, ante una métrica importante de logro, coloques otra métrica que la controle. El segundo ejemplo que te quiero dar es, si tú siempre quieres cerrar cierta cantidad de contratos, ¿en cuánto tiempo? Si quieres generar tanto volumen en dólares o en euros o en pesos, lo que tengas, siempre tienes que ver cuánto te cuesta generar eso. Entonces, siempre que una métrica controle esta para que no se convierta en una métrica sandía o una métrica que está verde por fuera, pero roja por dentro. La confianza de estar bien escoltado. Escuchando el podcast radio de Emerson Ramírez.
Bueno, queridos vendedores campeones, espero que esta información haya sido de su completo agrado y que te ayude a controlar tus números y a ser muchísimo más eficiente cuando vendes. A mí me puedes seguir en @EmersonRamírezS y por allí nos podemos conseguir en TikTok, nos podemos conseguir en Instagram, me puedes buscar en LinkedIn como Emerson Ramírez y por allí estamos en contacto. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestra plataforma de podcast, bien sea por Google Podcast, por Apple Podcast o por Spotify. Por ahí estamos totalmente conectados con todos ustedes. Gracias por estar allí y hasta la próxima. Un abrazo y pronto tengo más información para vendedores campeones. Chau, chau. Hasta la vista.